Bueno, buenas tardes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy día les voy a hablar sobre un tema muy importante que es la pérdida de la biodiversidad, presentado por la ONG Progresemos Juntos. Para dar inicio, primero debemos saber qué es la pérdida de biodiversidad. Pues esta es la disminución de la variedad y abundancia de especies de seres vivos en una determinada área, que abarca tanto animales como plantas. Esto incluye la reducción en la diversidad genética dentro de cada especie y la desaparición de ecosistemas completos. La biodiversidad es fundamental para el mantenimiento de los equilibrios ecológicos y su pérdida implica que muchas formas de vida dejen de existir o se vuelvan extremadamente raras lo que disminuye la riqueza biológica en los entornos naturales. La pérdida de biodiversidad no solo afecta a las especies en sí mismas, sino que también afecta a las interacciones entre ellas y con su entorno. Esto resulta en una simplificación de las redes tróficas y ecológicas, lo que puede alterar tanto la funcionalidad y la resiliencia de los ecosistemas. Los ecosistemas menos diversos son generalmente menos estables y menos capaces de recuperarse de perturbaciones, ya que la variedad de especies y funciones biológicas se reduce, limitando de esta forma su capacidad de adaptación y de proporcionar servicios ecológicos esenciales. Por otro lado, también es necesario mencionar que la pérdida de biodiversidad implica una reducción en la variedad de los recursos genéticos disponibles, que son cruciales para la adaptación y evolución de las especies frente a diversos cambios ambientales. La biodiversidad genética es vital para la salud y la supervivencia de las poblaciones, permitiendo la adaptación a nuevas condiciones y resistencias a enfermedades. Si no fuera posible por esta variabilidad, las especies y los ecosistemas que tenemos presentarían y se volverían más vulnerables a extinciones y colapsos ecológicos, comprometiéndose la estabilidad y la sostenibilidad de los entornos naturales, en donde todos los seres vivos, incluyendo los humanos, necesitamos y dependemos. Ahora les voy a hablar sobre las principales causas que hemos tenido en cuenta para la pérdida de la biodiversidad. Entre ellas destacamos lo que es la destrucción y fragmentación del hábitat, que es una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad. Los ecosistemas naturales como bosques, praderas y los humedales se encuentran destruidos o alterados para dar de esta forma paso a la agricultura, la urbanización y la construcción de infraestructuras. Esta destrucción del hábitat reduce la superficie disponible para la vida silvestre y fragmenta los hábitats restantes, aislando de esta forma a las poblaciones y dificultando su supervivencia y reproducción. Esto genera como impacto la deforestación en regiones como la Amazonía, que ha llevado a la pérdida de grandes extensiones de bosques, amenazando a innumerables especies. Si bien es cierto, hace poco hemos escuchado las noticias sobre la pérdida y el incendio de los bosques, tanto en el Amazonas, y esto genera una pérdida del hábitat y una fragmentación de los ecosistemas, que provoca que las poblaciones se vuelvan más pequeñas y vulnerables a la extinción, debido a la reducción de la variabilidad genética y al aumento de la vulnerabilidad a enfermedades y en especial a los cambios ambientales. Por otro lado, otra causa es el cambio climático, que es causado principalmente por las emisiones de los gases de efecto invernadero. Anteriormente, ya en otra exposición, hemos hablado sobre el cambio climático y sobre los gases que generan, afectando a los ecosistemas. Las temperaturas que van en aumento, los cambios en la precipitación y la mayor frecuencia de eventos extremos como sequías e inundaciones afectan a lo que es la distribución y comportamiento de la supervivencia de muchas especies. Por ejemplo, el impacto que genera es el calentamiento de los océanos, que afecta en especial los arrecifes de coral, provocando de esta forma el blanqueamiento y la mortalidad masiva de las especies que se encuentran. Las especies que dependen de climas fríos, como los osos polares, por ejemplo, están perdiendo su hábitat a medida que el hielo marino se derrite, todo producto del cambio climático.
Otra causa que también tenemos en cuenta es la contaminación, como la contaminación del aire, del agua y el suelo, que tienen efectos negativos sobre la biodiversidad. Los productos químicos tóxicos como los pesticidas y los metales pesados pueden bioacumularse en las cadenas alimentarias, lo que afecta a la salud de los organismos, tanto de los seres vivos, de los animales, como de nosotros mismos que consumimos estas especies. Además, la contaminación de plástico en los océanos afecta a la vida marina a través de la ingestión, en el enredo. Si bien es cierto, botamos, ¿no? La población bota eh, popetes de cañita, plástico, botellas, y todo eso genera un impacto grave tanto para la alimentación y organismo de los seres vivos, ya que tienen componentes químicos en altas concentraciones. Otras causas que también tenemos es la sobreexplotación de recursos, como la pesca excesiva, la caza furtiva, la tala indiscriminada y la recolección de plantas y animales para el comercio. Reduce las poblaciones de especies a niveles insostenibles hoy en día. La caza furtiva de elefantes y rinocerontes, por ejemplo, debido a sus colmillos y cuernos, ha llevado a una drástica disminución de sus poblaciones. Hoy en día los rinocerontes y los elefantes se encuentran en peligro de extinción debido a la caza excesiva y la sobrepesca ha colapsado poblaciones de peces comerciales importantes, afectando también a las especies dependientes de ellos. Por otro lado, también tenemos las especies invasoras, que son organismos no nativos que se introducen en nuevos ecosistemas y que pueden causarle daño al medio ambiente. Estas especies a menudo compiten con las especies nativas por los recursos que tienen, por, porque predan sobre ellas o introducen sus enfermedades. La introducción de ratas, por ejemplo, en islas ha llevado a la extinción de numerosas aves endémicas que no tienen defensa contra estos depredadores. O las plantas invasoras como el kudzu en Estados Unidos, por ejemplo, sofocan la vegetación nativa y están alterando los ecosistemas locales. Otra causa es los cambios en el uso del suelo. La conversión hoy en día de las tierras naturales para lo que había mencionado como agricultura, ganadería y otros usos humanos altera enormemente los ecosistemas. La monocultura y las prácticas agrícolas, la agricultura y las prácticas agrícolas intensivas reducen lo que es la complejidad del hábitat y la diversidad de especies. La expansión, por ejemplo, la expansión agrícolas en regiones como en Brasil, e incluso en nuestro mismo país, en lo que es el Perú, elimina las áreas de los bosques, afectando a muchas especies que se encuentran habitando ahí, destruyéndole por completo su hábitat, y sus recursos. La práctica de cultivo en monocultura reduce la biodiversidad al eliminar las plantas y animales que dependían de los hábitats variados. Y finalmente, una causa más es la pérdida de las interacciones ecológicas, como por ejemplo la polinización, la dispersión de semillas o las relaciones depredador-presa, que son esenciales para la salud de los ecosistemas. Y la pérdida de una especie puede tener efectos en forma de cascada que afectan a otras especies y procesos ecológicos. La disminución de las poblaciones de abejas y otros polinizadores, por ejemplo, debido al pesticida o a la pérdida de su hábitat, amenaza la producción de cultivos y la supervivencia de plantas que dependen de ellas. Si bien es cierto, es importante recalcar que las abejas son el principal componente de los ecosistemas, ya que ellas se encargan de lo que es la polinización. Y al ver destruido el hábitat o el ecosistema donde ellos absorben y polinizan, se ve afectada, se ve afectado, se ve afectado lo que es la biodiversidad. La extinción de depredadores, como por ejemplo los lobos,
pueden llevar a un aumento descontrolado de herbívoros, que a su vez afecta a la vegetación y a otros animales. Si bien es cierto, todas esas causas resultan de la interacción de factores múltiples, abordando esfuerzos coordinados, tanto problemas a nivel local, a nivel nacional, como a nivel internacional, lo que incluye lo que es la conservación de hábitat, mitigación de cambio climático, la reducción de la contaminación y la gestión sostenible de los recursos naturales. Es por eso que hay que tener en cuenta a continuación las principales consecuencias que genera esto. Eh, la pérdida de biodiversidad tiene muchas numerosas consecuencias negativas. Consecuencias negativas que afectan tanto a los ecosistemas naturales como a la sociedad humana. A continuación, le voy a presentar las principales consecuencias de la pérdida de biodiversidad. La disminución de la resiliencia de los ecosistemas. Los ecosistemas con alta biodiversidad son más resistentes y capaces de recuperarse de perturbaciones como el cambio climático, enfermedades y desastres naturales. La pérdida de especies reduce la capacidad de los ecosistemas para adaptarse y recuperarse, aumentando su vulnerabilidad. Los ecosistemas menos diversos son más propensos a colapsar ante los cambios ambientales y la pérdida de las especies clave puede desencadenar efectos en cascadas que desestabilizan todo el ecosistema. También tenemos las alteraciones de los ciclos biogeoquímicos. La biodiversidad juega con un papel crucial en la regulación de los ciclos biogeoquímicos como los ciclos del carbono, nitrógeno y agua. La pérdida de estas especies puede interrumpir estos ciclos, afectando la fertilidad del suelo, la calidad del agua y la regulación del clima. La disminución de las plantas y árboles afectan el ciclo del carbono, contribuyendo al cambio climático, y la pérdida de estos organismos que fijan nitrógeno pueden reducir la fertilidad del suelo, afectando la agricultura. También tenemos la reducción de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son los beneficios que los humanos obtienen de los ecosistemas, como la polinización de cultivos, la purificación del agua, la regulación del clima y la provisión de alimentos y medicinas. La pérdida de biodiversidad disminuye las capacidades de ecosistemas para proporcionar estos servicios. La reducción de los polinizadores afecta la producción agrícola, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. También la pérdida de humedales y bosques reduce la capacidad de los ecosistemas para purificar el agua y controlar inundaciones. El impacto a la salud humana. La biodiversidad tiene un papel importante en la salud humana al influir en la calidad del aire, agua y alimentos, y en la regulación de enfermedades. La pérdida de la biodiversidad puede aumentar la prevalencia de enfermedades y reducir el acceso a recursos naturales esenciales. La destrucción de los hábitats puede aumentar el contacto entre humanos y animales portadores de enfermedades, facilitando la transmisión de enfermedades zoonóticas. También la disminución de la biodiversidad de plantas medicinales limita las opciones para el desarrollo de nuevos medicamentos. Las consecuencias económicas. Muchos sectores económicos como la agricultura, la pesca y el turismo dependen directamente de la biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad puede tener graves repercusiones económicas, afectando a los medios de vida y la estabilidad económica. La sobreexplotación de recursos pesqueros lleva a la disminución de las capturas, afectando la economía de las comunidades costeras. También la pérdida de atractivos naturales reduce el valor del ecoturismo, afectando ingresos y empleos en regiones dependientes del turismo. Tenemos también la pérdida de patrimonio cultural y natural. La biodiversidad está
intrínsecamente ligada a las culturas humanas, especialmente para las comunidades indígenas y locales que dependen de estos recursos naturales para su subsistencia, las prácticas culturales y espirituales. La pérdida de estas especies y hábitats pueden significar la desaparición de prácticas culturales tradicionales y de conocimientos ancestrales. La degradación de paisajes naturales también disminuye el valor estético y recreativo de la naturaleza. La dis- Para abordar también la pérdida de biodiversidad, es fundamental implementar una variedad de soluciones que aborden tanto las causas directas como las subyacentes de este problema. A continuación, se presentan estrategias claves para la conservación de la biodiversidad. La conservación y restauración de hábitats. La protección de los hábitats naturales es esencial para la preservación de las especies que dependen de ellos. La restauración de estos ecosistemas degradados también puede ayudar a recuperar la biodiversidad perdida. Tenemos unos ejemplos de la creación y gestión de las áreas protegidas que pueden establecer los parques nacionales, las reservas naturales y las áreas marinas protegidas para conservar así los hábitats críticos y especies en peligro de extinción. La restauración ecológica también implementamos proyectos de restauración de hábitats como la reforestación de bosques, la rehabilitación de humedales y la restauración de arrecifes de coral. También tenemos la mitigación del cambio climático. El cambio climático es una de las mayores amenazas para la biodiversidad, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentando la adaptación al cambio climático son medidas claves para proteger los ecosistemas. Para la reducción de las emisiones, podemos implementar políticas para reducir las emisiones del CO2 y otros gases de efecto invernadero mediante el uso de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y la promoción del transporte sostenible. El control y eliminación de especies invasoras. Las especies invasoras pueden desplazar a las especies nativas y alterar a los ecosistemas. Es crucial prevenir su introducción y gestionar las poblaciones existentes, implementando controles más estrictos en las fronteras para evitar la introducción de las especies invasoras y desarrollando programas para la irrigación o el control de especies invasoras existentes mediante métodos físicos, químicos o biológicos. El uso sostenible de los recursos naturales. La explotación no sostenible de recursos naturales llevada a cabo a la degradación de los ecosistemas. Disculpe. La reducción de la contaminación. La contaminación afecta a la salud de los ecosistemas y las especies, reduciendo la contaminación y es crucial para la conservación de la biodiversidad. Investigación y monitoreo. La investigación y el monitoreo continuo son fundamentales para entender la biodiversidad y las amenazas que enfrentan. Así como para evaluar la efectividad de las medidas de conservación, realizando censos y estudios para catalogar las especies y los ecosistemas, estableciendo programas de monitoreo para rastrear cambios de la biodiversidad y evaluar la salud de los ecosistemas. Asimismo, también debemos tener en cuenta que como nosotros como población, como sociedad, podemos iniciar no haciendo estas soluciones que son un poco más extensas, sino empezando lo que es la
aplicando las 3 R's, reutilizar, reciclar, a- optar por opciones más ecoamigables con el medio ambiente, tratando de dar un aporte a la sociedad como personas y mejorar nuestro ecosistema. Recuerden que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestra familia, es un planeta donde ellos puedan vivir. Gracias, espero que haya sido de su agrado la exposición. Si tienen algunas dudas, algunas preguntas, háganlo saber. Y asimismo también les voy a compartir un link, un enlace, que es una encuesta sobre la exposición del día de hoy. Espero y me gustaría que puedan ayudarnos llenándola brevemente si les pareció eh, interesante, buena la exposición del día de hoy y si les gustaría que compartamos con ustedes más exposiciones de este tipo. Si tienen preguntas o alguna inquietud, háganos saber, por favor. Muchísimas gracias.